Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, primera emisión con Lorena Espinosa. Martes 9 de enero de 2018, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a TVL Noticias, primera emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato con lo más destacado de la información. Ahora tenemos a nuestros entrevistados. En nuestro segmento de entrevistas tendremos al asambleísta Sebastián Palacios. Él es integrante de la Comisión Ocasional de Género, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Creo. También estará con nosotros Pablo Dávalos. Él es economista y PhD por la Universidad de Bologna en Bélgica. Es catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Quito. Juicio político Jorge Glass. Vamos con la información. Varios legisladores coinciden en que la Asamblea Nacional, pese a los argumentos legales, debía continuar con el juicio político en contra de Jorge Glass y censurarlo. Asambleístas de oposición manifestaron que presentarán un informe expresando su desacuerdo tras la decisión de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de frenar este trámite. Pese a que la Comisión de Fiscalización resolvió suspender el proceso jurídico en contra de Jorge Glass, las reacciones en la Asamblea son diversas. El asambleísta Ricardo Zambrano manifestó que pese a los argumentos legales, la censura debía ser el camino. Era decirle al Ecuador que la Asamblea Nacional tenía una posición política con relación a un caso y que nunca más la Asamblea podía eximirse de un tema tan importante para el Ecuador. Jorge Yunda coincide con ello, aunque dice no perder la esperanza, espera que el tema sea debatido en el Pleno del Parlamento. Yo considero que el Pleno de la Asamblea Nacional debe conocer y resolver lo que corresponda para que no quede un poco ahí en la indefensión del pueblo después de tantas irregularidades de corrupción que ha tenido. Homero Castañer es integrante del órgano parlamentario. También manifestó su inconformidad con la decisión. Ese no es informe de la comisión. Es informe de la presidenta y nosotros elaboraremos un informe dejando sentado que estuvimos en desacuerdo con la decisión tomada. La solicitud del juicio político en contra de Jorge Glass la presentaron legisladores de oposición y una del oficialismo el pasado octubre. El CAL la admitió luego de recibir luz verde por parte de la Corte Constitucional y desde entonces la sustanció la Comisión de Fiscalización. Finalmente, luego que el Pleno de la Asamblea designe nueva vicepresidenta, la titular de la mesa legislativa resolvió enviar al presidente del Parlamento la notificación explicando que la mesa no tiene competencia para continuar con el trámite. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La ciudadanía se refirió a la designación de María Alejandra Vicuña como nueva vicepresidenta constitucional de la República, una vez que Jorge Glass perdió su cargo. Además, expresaron sus expectativas. Karel Sack recogió las impresiones. Nuestro país tiene ya una nueva vicepresidenta, María Alejandra Vicuña. Preguntamos a la ciudadanía cuáles son sus impresiones acerca de la nueva segunda mandataria. Veamos y escuchemos estas reacciones. La veo a la señora con buen corazón para el país, pero lo importante es que tenga ella buenos asesores para que marche bien y no suceda lo que está sucediendo. Ojalá que la vicepresidenta lleve los mismos pasos del presidente, pues dando gracias que él está con otras ideas, no sigue del anterior presidente. La verdad que la mujer también tiene que tomar liderazgo en el país. Esperemos a ver qué funciones le asigna el presidente, ¿no? Porque realmente la última vicepresidencia fue nefasta. Yo pienso que ella tiene que tomar la posta de todos los errores que pasó con este señor Glass. Las mujeres siempre han sido, hoy en día más que todo un ejemplo a seguir y tienen mucho potencial. La nueva vicepresidenta de todos los ecuatorianos estará en el cargo hasta el año 2021. Ella relevó al ex vicepresidente constitucional de la República, Jorge Glass, quien perdió su cargo por ausencia definitiva en el cargo. Soy Karel Sack. Buenas tardes.
Representantes de las juntas de riego de la zona central que corresponde a Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, Bolívar, acudieron a la Asamblea Nacional para presentar varias propuestas de reformas a leyes como la de recursos hídricos, de tierras y de semillas. En el acto, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció que habrá incrementos en la pensión de jubilación del Seguro Social Campesino. Se trata de un documento que reforma 5 normativas vigentes de iniciativa de las juntas de regantes de la zona central del país, que tiene como fin mejorar y fortalecer la producción agrícola. Más de 3.000 personas acompañadas del gobernador de la provincia de Tungurahua llegaron a la Asamblea Nacional con propuestas. ¿Cuáles son nuestras necesidades, pero sobre todo cuáles son nuestros objetivos? Y a demostrar que con objetivos claros y que con trabajo en conjunto podemos cumplirlos. Entre los planteamientos consta reformar el artículo 301 del COIP respecto a sanciones por contrabando, a la Ley de Agrobiodiversidad para protección del agricultor, Ley de Recursos Hídricos y de Tierras, Ley de Migración y también de Seguridad Social. Lo expusieron David Pauca, representante de las juntas de regantes, y Mesías Usigne de las juntas de agua de Chimborazo. Solicitamos que se cree una comisión especial, por favor, donde estará conformado por los dirigentes de las organizaciones agrícolas y de riego de todo el Ecuador. Porque con ese fondo compraremos los páramos, conservaremos las fuentes hídricas en los territorios hídricos de todo el país. Los pedidos serán analizados por la Asamblea Nacional en el menor tiempo posible, lo confirmó el titular de la legislatura, José Serrano, quien además anunció que se avisoran cambios para el sector del Seguro Social Campesino. La visita que tengamos de ustedes en el mes de febrero sea cuando ya estemos tratando en segundo debate el tema de la pensión específica del Seguro Social Campesino. La propuesta del sector de regantes también fue entregada al presidente de la República, Lenín Moreno, durante el cambio de guardia en el Palacio de Carondelet. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Contraloría General del Estado auditará la deuda pública del gobierno del expresidente Rafael Correa. La mañana de este lunes, el Contralor subrogante Pablo Celi conformó una comisión ciudadana encargada de analizar el endeudamiento del Ecuador desde el 2012 hasta el 2017. A decir del Contralor subrogante Pablo Celi, se trata de una veeduría ciudadana con una sola misión: de realizar un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa. Entre los 11 ciudadanos que conforman la veeduría ciudadana está el ex vicepresidente de la República, León Roldós, los economistas Pablo Dávalos y Eduardo Valencia y Roberto Aspiazu, junto con Patricio Alarcón, del sector empresarial del país. Electos amigos todos. Celi aprovechó para señalar que existen resultados parciales a exámenes efectuados al sector económico durante el gobierno del expresidente Rafael Correa y que ya fueron notificados los responsables de las áreas. Se incluye también en estas notificaciones sobre el examen en proceso y sus resultados provisionales al expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. La deuda, cuando es obligación del país, ya sea interna o externa, significa que tenemos que buscar recursos, ya sea internos o externos, para pagar. El tramo de deuda sometido a la auditoría corresponde al 1 de enero del 2012 hasta el 24 de mayo del 2017. Los resultados del examen especial se conocerán en abril. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y respecto de este tema queremos profundizar en la siguiente entrevista. Ya tomamos contacto de inmediato con Pablo Dávalos, él es economista y también es integrante de esta comisión que se encargará de la revisión de la deuda pública de nuestro país. Economista, muy buenos días, bienvenido a TVL Noticias Primera Emisión. Un buen día y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por su llamada. El objetivo de esta veeduría es la revisión de la legalidad de la deuda pública. Sin embargo, se ha referido ayer, se hablaban de especificaciones técnicas que será encargada esta comisión. Coméntenos cuál será el ámbito de accionar de esta veeduría. Efectivamente, la Contraloría General del Estado ha constituido una comisión veedora con respecto al endeudamiento público desde el año 2012 hasta el 2017.
Esta comisión tiene como objetivo calcular el monto exacto de la deuda externa que tiene el país, porque hay diferentes versiones, diferentes formas de calcular, y además esta comisión tiene como objetivo tratar de entender si ese endeudamiento ha respetado los canales institucionales, ha respetado las leyes y ha cumplido con lo que establece la Constitución, es decir, el endeudamiento tenía que estar vinculado directamente a la inversión pública. Entonces, con esto, los datos que arroje esta comisión, el país sabrá exactamente cuál es el monto de la deuda, tanto interna como externa, y además sabrá el uso de la deuda, es decir, si fue utilizado de acuerdo a lo que establece la Constitución, ¿no? Y se respetaron los respectivos canales institucionales. Esta comisión está integrada por economistas, empresarios, académicos. En este sentido, si su labor es precisamente técnica, ¿cuáles serán las acciones y ya en el ejercicio de cada una de sus profesiones que deberán efectuar para que nosotros podamos conocer, en efecto, como usted nos dice, los datos reales de la deuda? Efectivamente, en esta comisión constan varias personas con diferentes experticias. Están contralores, están personajes que provienen del ámbito jurídico, hay economistas, hay empresarios. Cada uno de ellos va a aportar desde su ámbito al conocimiento de lo que fue el proceso de endeudamiento público en el país desde el año 2012 hasta el año 2017. Además de eso, la Contraloría ha puesto a disposición de la veeduría todo su conocimiento, toda su capacidad institucional y toda la documentación, de tal manera que esta comisión, con esa documentación, con ese conocimiento, puede trabajar y puede definir esos procesos de endeudamiento, desde la emisión de bonos, el endeudamiento con China, la venta anticipada de petróleo, etcétera. Todos esos procesos tendrán que ser conocidos por la comisión, y la comisión a su vez dará a conocer los resultados a la sociedad en su conjunto. Ahora, se ha dicho que el informe que ustedes presenten no será vinculante a esta auditoría que realiza el Contralor subrogante. Sin embargo, ¿qué influencias tendría entonces a este conocimiento exacto de la deuda pública? De acuerdo a la ley, es la Contraloría la que tiene capacidad vinculante en sus informes, porque la Contraloría, una vez que la comisión veedora entregue la información, la Contraloría establecerá las responsabilidades de los procesos, responsabilidades que pueden ser de tipo administrativo, de civil o incluso de tipo penal. En ese sentido, la comisión tiene fuerza, si se quiere, y legitimidad social, pero es la Contraloría la que tiene la fuerza jurídica y la capacidad vinculante y la capacidad de definir responsabilidades, ¿no? Entonces, con esa información que va a definir la comisión, la Contraloría luego procederá a establecer ese tipo de responsabilidades, pues, para ver a todos los involucrados al proceso de endeudamiento, si cumplieron con la ley y de acuerdo a ese cumplimiento con la ley, si respetaron las reglas vigentes. Si no se respetaron, si no se cumplieron con lo establecido con la ley, entonces la Contraloría, con su capacidad vinculante, establecerá las responsabilidades respectivas. Ahora, ¿se tiene previsto que los resultados ustedes lo entreguen en abril de este año? En este sentido, ¿ya tienen algún cronograma, una hoja de ruta de su trabajo? Sí, efectivamente, la información de acuerdo a los tiempos de la Contraloría tiene que emitir un primer informe en abril y la comisión se mueve con los tiempos también de la Contraloría, ¿no? En ese sentido, la comisión ha definido formas de trabajo interna, ha definido cronogramas internos, está reuniéndose en el transcurso de esta semana y la próxima semana tendremos varias reuniones, pero lo más importante es decirle a la sociedad ecuatoriana que la información que se recabe con respecto a esos procesos será pública, ¿no? Y una cosa que nos ha sorprendido en la comisión es el secretismo alrededor de los procesos de endeudamiento. En el año 2010, las autoridades económicas de ese entonces y el gobierno de ese entonces emitieron resoluciones que establecen que los procesos de endeudamiento y las operaciones de deuda sean secretas y reservadas durante toda su operación. Es decir, el país solamente podrá conocer
después de que se haya terminado la emisión de bonos, y la emisión de bonos generalmente son a 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, una de las condiciones que la Comisión en este momento debe afrontar y debe resolver es el secretismo y el carácter de reserva sobre los procesos de endeudamiento que se generaron en el anterior gobierno. Bien, muchísimas gracias a Pablo Dávalos, economista y también integrante de esta Comisión de Veeduría Ciudadana para revisar la legalidad de la deuda pública. Muchas gracias por atender nuestra llamada y, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Nosotros continuamos con más información. El anuncio del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en el que admite que el pasado 29 de diciembre el gobierno central tomó 300 millones de dólares de la cuenta para la reconstrucción de Manabí, genera reacciones. El asambleísta manabita Ricardo Zambrano expresó su preocupación por la falta de ejecución de esos recursos, mientras que de la Torre insistió que el dinero será devuelto y utilizado para obras en esa provincia. El asambleísta Ricardo Zambrano es representante de la provincia de Manabí. Dice que tiene la certeza de que los fondos destinados para la reconstrucción de Manabí serán reembolsados en los próximos días. No cuestiono para nada el hecho de la transferencia, yo tengo totalmente claro y estoy seguro que esos fondos van a ser repuestos. Sin embargo, la duda que surge es por qué la falta de ejecución de los recursos cuando dice existen tantas necesidades en su provincia luego del terremoto de abril de 2016. ¿Cómo es que hay un fondo de 300 millones de dólares cuando hay una serie de obras que están pendientes en su realización? Entonces sí sería bueno erigir una alerta en este sentido para que nunca más suceda este tipo de eventos. En una entrevista al canal Manavisión, el ministro de Finanzas Carlos de la Torre insistió que los 300 millones de dólares serán devueltos según vaya dándose la liquidez. Recursos serán devueltos ya en las próximas semanas a esta cuenta para que puedan seguir siendo utilizados conforme se van desarrollando las obras. Es decir, lo que nosotros procuramos es que no existan recursos ociosos dentro de diversas cuentas mientras todavía no son requeridos para la realización de obras. De la Torre dijo que el uso de los recursos responde a un manejo técnico y que pese a que se encuentren en distintas cuentas, siguen perteneciendo al mismo estado. Y lo que se hizo es un traslado momentáneo a la cuenta única del Tesoro para el cierre del año fiscal. El gobierno anterior propuso la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto de abril de 2016. En dicha normativa se estableció una serie de contribuciones para financiar la reconstrucción exclusivamente provocadas por el desastre natural que afectó principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una pausa, amigos, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Consulta popular. El 15 de enero arranca la distribución de las papeletas electorales para la consulta popular del 4 de febrero. Hasta el momento, más de 11 millones de kits electorales ya están listos. Hasta el momento, el 87% de las papeletas electorales para la consulta popular de febrero de este año están impresas. Así lo reveló el consejero Mauricio Tayupanta. Están impresas 11.566.000 papeletas, es decir, el 87%. Con la impresión de las papeletas electorales se incluye la verificación de los códigos de seguridad, es decir, microtextos anticopia, código de barras, entre otros. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, confirmó las medidas de seguridad en el traslado de los kits electorales. Cuando se está trasladando el material, está siendo monitoreado en todo momento, hasta que llega a la empresa integradora. Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, a partir del 15 de enero se entregarán los kits electorales y las papeletas al exterior. En la planta central del Instituto Geográfico Militar se cumple con el proceso de impresión de los kits electorales. Enormes impresoras trabajan durante el día, los 7 días de la semana. El objetivo es completar los 13 millones de papeletas y kits electorales antes del 4 de febrero. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
La dirección de Pichincha del Movimiento Centro Democrático cuenta con nueva autoridad. Se trata del asambleísta Jorge Yunda, que pertenecía a las filas del partido oficialista Alianza País. El anuncio lo hizo el presidente del movimiento, Jimmy Jairala, a través de redes sociales. En una fotografía se observa al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, Mario Maldonado, director del SECAP, y a Santiago Guarderas, también militante, acompañando a Yunda. Se estima que su adhesión oficial al movimiento se lo realice el próximo 11 de enero en un acto partidista al sur de Quito. Cabe destacar que el legislador Yunda ganó los comicios de febrero de 2017 bajo la tutela del movimiento de gobierno, y es a partir del rompimiento del bloque que Yunda habría iniciado conversaciones con el Centro Democrático. Este lunes se cumplieron 30 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Su padre, Pedro Restrepo, organizó una vigilia en la Plaza Grande en la que se presentó una exposición fotográfica de ellos. El 8 de enero de 1987 desaparecieron los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, y tras años de lágrimas derramadas, muchos expedientes investigativos y reclamos desesperados para conocer la verdad sobre qué fue lo que sucedió con los dos jóvenes, todavía se desconocen los motivos de su desaparición por la policía en el gobierno de León Febres Cordero. En este sentido, este domingo 7 de enero del 2018, se realizaron una serie de actividades culturales para recordar los 30 años de la desaparición de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. La Plaza Grande fue el primer escenario que contó con una muestra fotográfica y la presentación de un puñado de artistas locales en homenaje a estos jóvenes. Quienes también se sumarán a estas acciones son los asambleístas integrantes de la Comisión Ocasional que estudiarán los casos de personas desaparecidas. Fernando Burbano es integrante de dicha mesa y asegura que buscarán ser una herramienta fundamental para esclarecer los casos de las víctimas. Hagamos un mapeo y un contacto urgente con todas las organizaciones de los familiares u organizaciones que están preocupadas por el tema de desaparecidos involuntarios en el país, por las comisiones con las organizaciones de derechos humanos que también están preocupadas por este tema, para que conformar una suerte de comité de acompañamiento al trabajo de nuestra comisión y nosotros dejarnos asesorar. Asimismo, manifestó que exigirán que este tipo de casos nunca se cierren o, peor aún, sean utilizados con fines políticos. El Estado no tiene por qué cerrar ningún proceso de investigación de esta naturaleza y más bien tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para dar con los indicios en las investigaciones. Pero no solo eso, las políticas públicas tienen que ser de carácter preventivo. Cabe mencionar que en 2009 el expresidente Rafael Correa ordenó una nueva búsqueda en Yambo con buzos especializados. Sin embargo, los restos no aparecieron, pero el caso fue reabierto con nuevas diligencias judiciales. 2 años más tarde, Fernanda Restrepo, hermana menor de los jóvenes desaparecidos, presentó un documental en el que aparecían nuevas pistas respecto a la presunta participación de otros oficiales de policía que conocían del caso. Hoy a las 18:30 se proyectará en la Casa de la Cultura el documental Con mi corazón en Yambo, que recoge los hechos y sucesos dentro de este caso. María Fernanda Medina, TVN Noticias. Es momento de una nueva pausa, amigos, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. A continuación revisamos material proporcionado por el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Es un organismo encargado de la vigilancia, monitoreo y atención de emergencias que cuenta con más de 4.000 cámaras alrededor del país. Una de ellas captó en el Carmen, Cantón Piñas, a una persona de la tercera edad que quedó atrapada por la caída de un árbol. Gracias a la atención oportuna del ECU 911 se pudo controlar esta situación. Gracias a la colaboración de esta entidad, les presentamos un video sobre el acontecimiento. El ECU 911 y las instituciones articuladas al servicio están siempre alerta para brindar ayuda a quien más lo necesita, en especial a nuestros adultos mayores. A continuación veremos cómo la gestión oportuna salvó la vida de una persona. Ocurrió en Piñas y aquí tenemos los detalles.
sitio El Carmen, en el Cantón Piñas, en el cual nos reportaba de una persona que estaba atrapada por la caída de un árbol. Me traté de volverme pronto para abajo, por encima del palo, pasando, y me pongo a desenterrar una planta de plátano toda chiquita. Estaba asomando para las hojas. Ya que estoy desenterrando, cuando me vino una sombra negra, otra vez, cuando ya sentí que me aventó al suelo. Así me estechó. Cuando me revolcaba, me aventó de chiquito para atrás, de vuelta me motivó entre los pies para abajo, vuelta para arriba, vuelta para abajo. Fue en el sector Piedras. Este sector queda demasiado lejos de Piñas, donde nosotros podríamos mandar la ambulancia, pero previamente a eso se pudo decir a la comunidad que lo ayudaran al señor. Él estaba aplastado por un árbol, lo cual nos confirmaron que tenía aplastamiento en sus miembros inferiores y podría haber sido una posible fractura. Inmediatamente se coordinó con los organismos de respuesta, bomberos, Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública con una unidad ambulatoria. Se dio de inmediatamente un soporte telefónico a la persona que llamó, en este caso sería el alertante, para que no lo movilizaran, permitieran tranquilizar al señor y decirle que vamos a actuar inmediatamente como sea posible. Se tuvo que caminar por más de 50 minutos, pero se pudo dar con el sitio de la emergencia y se pudo rescatar a la persona. ECU 911 conmigo. Este miércoles, a partir de las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará si se allana o no a la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La comisión ocasional que estudia este proyecto de ley conoció y resolvió el veto parcial del jefe de Estado, quien observó 20 artículos. La mayoría de los cambios propuestos son de forma. En el análisis que realizaron los asambleístas se consideró que los textos recomendados mejoran la redacción del documento y los completa, por lo que decidieron allanarse a la mayoría de las observaciones. No obstante, una de las objeciones que mayor debate generó hace referencia a la finalidad del proyecto en cuanto a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan este tipo de violencia. Y justamente este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Ya se encuentra en nuestro estudio el asambleísta Sebastián Palacios. Gracias por venir a la televisión legislativa. Él es integrante de la Comisión Ocasional de Género. Asambleísta, han aprobado ya este informe. En este documento recomiendan la votación por partes al Pleno de la Asamblea. ¿En qué artículos resolvieron ratificarse y en cuáles proponen también allanarse? Bienvenido. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, la semana pasada tuvimos la reunión en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer para revisar el veto de la Presidencia. La mayoría de objeciones, como usted bien lo dijo en la introducción, se refieren a temas de forma. Algunas aclaraciones en términos jurídicos que eran necesarias hacerlas, como algunas contraposiciones que se estaban dando con otras leyes, con el COIP, y que se las mejoró para este nuevo texto que será aprobado ya el día de mañana, o ratificado, digamos, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros, como comisión, tomamos la decisión de revisar artículo por artículo, hacer un análisis en cuanto a cuál era el espíritu de la ley. Recordemos que el espíritu propio de la ley es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y por lo tanto, entonces con la objeción parcial para que hayan decidido ratificarse sobre el espíritu propio de esta ley? Sí, justamente a eso voy. Y por lo tanto, cualquier artículo que se contraponga al espíritu o que no deje claro, no sea específico. En esta ley hay que ser muy específicos para que justamente podamos garantizar que ninguna mujer sea agredida, que ninguna mujer sea violentada en cualquiera de sus ámbitos y en cualquier tipo de violencia. Por eso nos vimos en la obligación de aceptar alguna de las objeciones, pero también ratificarnos en el texto original en otras. Usted dijo algo muy importante, que es este artículo en el que habla sobre la base de la ley, ¿no es cierto?, el espíritu, que es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En eso obviamente estuvimos de acuerdo en que se lo mantenga y se lo vuelva muy específico, pero también hubo otros temas en los que nos tuvimos que ratificar. Por ejemplo, en el que habla sobre el tema sobre presupuesto.
Y es muy importante. Nosotros, recordemos cuando estuvimos reunidos las primeras veces en la comisión, siempre dijimos que esta ley sin un presupuesto establecido no iba a ser efectiva, iba a ser, como quien dice, un saludo a la bandera. Por eso, el día que tuvimos la reunión en la comisión, insistimos, aunque el presidente y aunque el Ejecutivo plantearon que no se debía poner en el texto que esta ley deba contar con un presupuesto específico y un plan específico, se pretendía quitar eso del texto. Nosotros consideramos que eso no podía ser posible y nos ratificamos en el texto que decidimos en la comisión y en el Pleno de la Asamblea Nacional, y es que en la ley diga claramente que para poder dar cumplimiento de esta ley, el Ministerio de Finanzas y las diferentes dependencias correspondientes tengan que entregar los presupuestos necesarios a todos los actores que necesitan trabajar por prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En cada una de estas instituciones, dentro de su plan, debería constar un rubro para que se haga, para que se ejecute esta ley. Exactamente, porque si es que no existe un presupuesto, si es que no existe un plan específico, en cada una de las instituciones, recordemos que existe un plan nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Y existe un sistema nacional, y dentro del sistema participan varias dependencias, tanto públicas como privadas. Hablamos de ministerios, secretarías, los mismos municipios. Y si cada uno de ellos no tiene un plan específico para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, desde la prevención, que es lo más importante, entonces no estaremos cumpliendo con el objetivo. Asambleísta, el tema de los estereotipos que causó debate, movilizaciones, de hecho, ¿cómo quedaría en este proyecto de ley? ¿Cómo a través de esta normativa se reduciría y se eliminan estos estereotipos que marcaban diferencias entre hombres y mujeres y generaban machismo? Bueno, yo creo que nosotros en la ley tenemos que ser muy claros en decir que este no es un problema que se lo va a resolver de un día para otro y que no necesariamente depende de acciones concretas. También hay un tema importante que es un cambio cultural, un cambio de paradigmas, un cambio de estereotipos. Sin embargo, esta ley tiene que ser muy específica y no prestarse para interpretaciones. Tiene que ser muy clara en lo que se debe cumplir, tiene que ser muy clara en las acciones y las responsabilidades que tiene cada miembro del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y por eso es que algunas palabras fueron removidas, pero siempre manteniendo el espíritu de la ley. Eso es muy importante, que mantengamos el espíritu que es prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Cómo a través de esta normativa se haría este cambio cultural para reducir estos estereotipos? Bueno, usted puede ver en la parte que habla sobre el sistema, uno de los entes responsables, yo creo que uno de los más importantes, es el Ministerio de Educación. A través de la educación nosotros consideramos que desde muy pequeños a las niñas y niños se los puede ir hablando y concientizando sobre la equidad de género, sobre que maltratar a una mujer no está bien, sobre, por ejemplo, que acciones que a veces consideramos comunes y que se dan en nuestra propia familia, las tenemos que evitar. Como, por ejemplo, limitar a las mujeres o a las niñas a hacer ciertas acciones. Exacto. Y a los hombres otras que las niñas no pueden hacer. Creemos que debemos lograr una sociedad equitativa, una sociedad justa, una sociedad que valore a las mujeres y obviamente que garantice que sus derechos y sus oportunidades se pueden dar en todos los ámbitos, en todos los ambientes. Asambleísta, uno de los artículos en los que proponen allanarse es justamente al cambio de temas sobre las atribuciones en el sector de salud. Esto para que no se discrimine a las mujeres que asistan a las diferentes casas de salud con un aborto en curso. Así es, yo les voy a contar lo que a nosotros nos dijeron las personas que asistieron a la comisión, grupos de mujeres que han escuchado las experiencias de mujeres que han padecido lo siguiente. Han tenido un aborto en curso, sea la razón que sea, pueden haber abortos que no sean voluntarios, y al momento en que llegaban a una casa de salud, no eran atendidos, por el miedo de los médicos a que, según el COIP, el aborto es ilegal y puedan ser sancionados. Entonces, lo que nosotros hicimos a través de esta ley, en el artículo 26, literal, casi no me equivoco, es indicar que toda emergencia, todo aborto en curso, sea considerado una emergencia y que los médicos tengan la obligación de atenderlo de emergencia, sin discriminación, de forma gratuita, de forma rápida e inmediata. Eso era muy importante plantearlo y el objetivo nos quitó una parte del texto que nosotros estuvimos de acuerdo, que hacía alusión al artículo, me parece que 233 del COIP, que habla justamente de en qué casos el aborto es legal o no.
Bien. La razón por la que se le quitó es sencilla, porque no se puede mezclar un tema que va con la atención en salud con un tema que habla sobre lo que es punitivo, lo que se permite y lo que no se permite, que eso establece el COIP. Entonces, para evitar confusiones, para evitar que los médicos puedan dudar al momento de atender una emergencia, fuimos muy claros y puntuales en dejar el artículo como estaba en su primera parte y eliminar la segunda parte. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Sebastián Palacios, como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Estaremos pendientes entonces de la sesión plenaria que ocurra mañana. Les compartimos también una actividad que se realizará en la Asamblea Nacional hoy a las 10, la sesión de la Comisión de Educación, que tratará el análisis de los aportes realizados para los actores del sistema de educación superior en la mesa de trabajo establecida previa a la elaboración del informe para segundo debate dentro del proyecto de reformas a la ley reformatoria de orgánica de educación superior. Así despedimos nuestra emisión de TVL Noticias Primera Emisión. Muchas gracias por su sintonía. Un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Primera Emisión.